Hola chicos, sean ustedes bienvenidos. En este video vamos a ver las reglas básicas de derivación, las cuales nos permiten resolver problemas sin utilizar la definición formal de derivadas. Bueno, básicamente vamos a tener 6 propiedades, 6 teoremas que nos va a permitir trabajar de forma muy eficiente en los problemas. Antes de empezar hay que recordar que la derivada se denota de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una función f, podemos decir que la derivada de f con respecto a la derivada de la variable independiente, ¿no? Si por ejemplo acá es f de x, acá es x, ¿no? También podemos representar la derivada como f', ¿sí? También existe esta manera de representar acá la variable independiente, una d mayúscula, y f a la derecha, ¿no? Y bueno, también puede ser así. Y prima se suele decir, ¿no? O la primera derivada de y. Bueno, esta forma de acá se debe a que las y representan las imágenes, ¿sí? Para cada valor de x hay una f de x, hay un y, o sea, es una imagen, ¿no? Bueno, entonces en este video voy a utilizar esta forma, ¿sí? Poniéndole el palito ahí arriba, que es una forma más simple de escribir, pero pueden ustedes representar como cualquiera de esas mencionadas. Muy bien, entonces en el primero vamos a poner el primer teorema, el cual nos dice que si c es constante, por ejemplo c es un número real, y tú derivas esto, o sea, le pones el palito, ¿no? Entonces esto va a resultar siempre 0, siempre, cualquier sea c, o sea, c es constante, vamos a poner acá c es constante, o sea, un número real puede ser. Entonces si tú derivas siempre va a ser 0, entonces en el ejemplo nos dice derive f de x igual a 20. Como 20 es un número, entonces vamos a decir lo siguiente, que la derivada de f de x, ¿no? La primera derivada de f de x es 0, porque 20 es una constante. Bien, entonces vamos a pasar ahora al siguiente. Nos dice derive f de x igual a x a la cuarta. Acá tenemos una expresión potencial, o sea, una potencia. Vamos a ver entonces lo siguiente, el siguiente teorema. Si nosotros tenemos una potencia, o sea, un x a la n, y nosotros derivamos esto se deriva de la siguiente manera. El exponente va a bajar a multiplicar a x y al exponente le vas a restar una unidad, o sea, n menos 1 sería por acá. Nada más. Entonces vamos a aplicar esto en el ejemplo f de x y vamos a tener lo siguiente. La primera derivada o derivada de f va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser así, x a la cuarta derivada. Bueno, el exponente dice que baja, ¿no? Este sería, el 4 sería como tu n, ese va a bajar a multiplicar y le tienes que restar 1, o sea, 4 menos 1. Y finalmente, entonces tu derivada te va a quedar 4x al cubo. Y esto sería tu derivada de x a la cuarta. Muy bien, pasamos al siguiente ejemplo entonces. Acá tenemos la función f de t. Ahora tu variable independiente es t, ¿no? Puede ser cualquier letra en realidad, puede ser x, ¿no? Cualquier variable que tú elijas. Nos dicen que es esta expresión 4t al cubo, ¿no? Es una expresión potencial, pero que tiene un coeficiente diferente de 1. Entonces tú podrías efectuar de la siguiente manera. Primero, si tú tienes la expresión a, siendo a una constante, por acá tienes por ejemplo x, ¿está bien? A la n, bueno, esto de acá se deriva de la siguiente manera. Ese n baja a multiplicar a la a, ¿sí? Y el n queda disminuido en 1. Es decir, el coeficiente, o sea el a, no afecta en el cálculo de la derivada, ¿no? Prácticamente procedemos a derivar como una potencial normal, ¿no? Entonces vamos a derivar f de t y esto sería pues entonces lo siguiente, ¿no? 4t al cubo derivada, ese 3 va a bajar a multiplicar a 4, o sea sería 3 por 4 por t y al exponente le restamos 1, ¿no? Sería 3 menos 1. Entonces la derivada de f de t, ¿sí? Va a ser igual a 12t al cuadrado. Y esto sería la derivada de la función que nos piden derivar. Pasamos al teorema 4. En el teorema 4, mira, tenemos una suma. ¿Qué pasa si tenemos sumas? O puede ser también una diferencia. Voy a plantear por acá el siguiente teorema. Si yo tengo, por ejemplo, un h de x, una función, ¿no? Sumado o restado con un g de x, otra función,
y quiero la derivada de ello, entonces fácilmente esto de acá es lo siguiente. Es la derivada de h de x, o sea, más menos, se respeta el signo, la derivada de g de x. Es decir, la derivada se distribuye, ¿no? Nada más. Entonces, aplicando esto sería lo siguiente nuestro ejemplo. Entonces vamos a decir la derivada de f de x, que nos piden derivar esa expresión, ¿no? Que es 5x más x a la 10. Entonces se distribuye, como decíamos, ¿no? Entra a derivar a 5x. Como es más, pongo más. Si fuera menos, pondría menos. Ahora x a la 10 derivo. Y bueno, estos ya hemos visto por acá anteriores, ¿no? Esto acá son el x. Bueno, el x acá es x a la 1, ¿cierto? Entonces ese sería el exponente. Ese exponente baja a multiplicar al 5, ¿no? Sería 5. Y ese 1 queda restado en 1, o sea, tendrías x a la 0, ¿cierto? Más, otra vez, tu exponente baja, ¿no? Sería 10 que multiplica x y le restas 1, o sea, 10 menos 1. Esto queda pues 5, porque x a la 0 es 1, más 10x, 10 menos 1, 9. Entonces esto sería tu respuesta, ¿no? Entonces pasamos al siguiente. Ahora, mire, tenemos multiplicación, ¿no? Vamos a tener la multiplicación de dos funciones, ¿no? Podemos expresar la siguiente. Un h de x que multiplica a un g de x, o sea, la multiplicación de dos funciones, y me piden la derivada de ello. ¿Cómo es esto? Bueno, es la siguiente manera. Derivas la primera, la multiplicas por la segunda sin alterarla, así como está. Y acá vas a poner más. Siempre va a ser más, no se olviden de ello. Y luego vas a hacer lo siguiente. Como ya derivaste la primera, ahora la primera la dejas como tal y vas a multiplicarla por la derivada de la segunda. Listo. Esta es la forma de derivar un producto de funciones. Vamos a efectuarlo acá. Y bueno, simplemente sería aplicar el teorema, ¿no? Bueno, un pequeño comentario acá es que tú puedes juntar esto, decir que es x a la 7, porque son bases iguales, exponentes se suman, y tú podrías derivar esto diciendo que baja el exponente, ¿no? Y le restas 1, o sea, 7x a la 6. Bueno, en este caso son ejemplos sencillos, pero va a haber ejemplos en que quizás convenga resolverlo con la forma de multiplicación de funciones. Vamos a efectuarlo a ver si sale igual. Entonces vamos a decir, vamos a derivar f de x. Entonces acá adentro está x a la 4 por x al cubo, derivada. Entonces, ¿cómo es? Vamos a derivar el primero, vamos a multiplicarlo por el segundo, que es x al cubo, suma. Ahora el primero queda como tal y vamos a multiplicarlo por la derivada de la segunda. Bueno, acá la derivada de la primera es baja el exponente y le restas 1, sería 3. Eso por x al cubo. Más x a la cuarta, no pasa nada. Y vamos a derivar x al cubo. Baja el exponente y le restas 1, o sea, x al cuadrado. Acá pues vas a obtener, ¿no? Como tiene bases iguales, los exponentes se suman, resulta 4x a la sexta. Más... Y por acá, mira, tenemos x a la cuarta por x al cuadrado, que sería x a la sexta, ¿no? Porque bases iguales, los exponentes se suman y quedaría el 3. 4 más 3 sería 7. ¿7 qué? 7x a la sexta. Entonces estamos notando que sale lo mismo, ¿no? Sería un camino, como digo, estos ejemplos son sencillos, pero nos pueden dar la idea de cómo se hace realmente, ¿no? Cómo se efectúan los teoremas. Entonces pasamos a la última, en el cual vamos a ver ahora división. Así como la multiplicación, la división también se puede efectuar, pero con la condición de que el denominador sea distinto de 0, ¿no? Una función distinta de 0. Bueno, igualmente acá ustedes pueden decir lo siguiente: tengo una división de bases iguales, entonces pongo la misma base y resto los exponentes, ¿no? Y esto de acá sería f de x igual a x a la 1, que si yo derivo esto sería simplemente 1, porque el exponente baja 1 y resto al exponente, que sería 0, x a la 0 se hace 1, ¿no? Entonces esto sería su derivada, así de rápido. Pero repito, ¿no? Puede haber expresiones un poco más complejas que quizás el teorema de la división nos pueda hacer más sencillo
de trabajarlo, ¿no? Entonces vamos a demostrar si sale lo mismo con el teorema que voy a plantear a continuación. El teorema dice, ¿no?, que si yo tengo, por ejemplo, un h de x, una función dividida con otra, obviamente ese g de x tiene que ser distinto de 0, y yo derivo, entonces la regla me dice, voy a derivar el numerador, lo voy a multiplicar por el denominador sin derivarla. Acá es menos, ojo, ya no es más como en la multiplicación, es menos. Ahora voy a poner el numerador, o sea el h de x, sin derivarlo, y lo voy a multiplicar por la derivada de g de x, ¿no? Se parece mucho a la multiplicación, solo que cambia en el signo. Y también cambia en lo siguiente, que esto va a estar dividido entre el denominador, o sea g de x al cuadrado, nada más, ¿no? Un poco más compleja que la multiplicación, pero es de esta manera. Vamos a ver si sale 1, ¿no? Debe de salir lo mismo. Entonces vamos a efectuar, vamos a derivar f de x. F de x es x a la cuarta sobre x al cubo. Vamos a derivar aplicando la propiedad, ¿no? Dice que primero derivemos x a la cuarta, multiplicamos por el denominador, restamos. Ahora x a la cuarta se mantiene, ahora por la derivada del denominador, y todo esto sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Entonces acá abajo va a quedar x a la sexta, y arriba derivando x a la cuarta nos va a quedar 4x al cubo, ¿no? Ya tenemos práctica con los ejemplos anteriores. Acá sería x al cubo menos x a la cuarta por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Bien, entonces más o menos por acá, a ver si alcanza espacio, tenemos 4x a la sexta, ¿cierto? Menos 3x a la sexta, y esto sobre x a la sexta. Entonces 4x a la sexta menos 3x a la sexta es x a la sexta. Sobre x a la sexta, esto de acá se cancela y me queda 1. Y resulta efectivamente lo mismo, ¿no? Y así tiene que ser. Muy bien, entonces en este video he buscado enseñarles las formas básicas, las reglas básicas de derivación. Espero que les ayude, son muy importantes saberlos para la resolución de problemas. Y bueno, hasta acá el video. Si te ayudó el video, bueno, te invito a dejar tus comentarios y a suscribirte para que apoyes al canal y se siga realizando más videos. Bueno, conmigo hasta la próxima.